sucede cuando el juicio social se desborda. En Usme, un señalamiento llevó a 400 personas a buscar justicia por cuenta propia en contra de años. Hoy, su padre, John, relata la pesadilla de ver a su hijo en estado crítico tras un ataque masivo, una familia marcada y una verdad que busca salir a la luz. ¿Fue realmente justicia lo que buscaban en medio de aquel caos? Acá enfrentando esta situación y poniendo la cara. Vamos para eso. Vamos para eso. Y bueno, si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Bueno, bienvenidos todos a su podcast Vamos para eso, el único podcast donde confluyen los casos criminales, el empoderamiento personal y el empoderamiento legal. Hoy traemos una historia muy particular que se hizo viral en los últimos días acá en Bogotá, Colombia. Un caso donde en la localidad de Usme, en el barrio La Aurora, en el conjunto Sue, hubo una acusación por parte de una familia y de una comunidad en contra de un menor de 15 años de presuntamente haber abusado a un menor de 12 años, una de carácter sexual, y esto se volvió prácticamente una zonada donde participaron más o menos 400 personas en tratar de limpiar a un menor de edad, al menor de 15 años. Hoy su estado sigue siendo reservado y generó muchísimas dudas también sobre las versiones iniciales. Y hoy nos acompaña John, que es el papá de este menor, y le agradecemos mucho por estar acá para que nuestra comunidad y la sociedad en general pueda tener una perspectiva de qué fue lo que sucedió, sobre los hechos primero iniciales y los posteriores del niño y todo lo que ha pasado hasta hoy en día. Bienvenido, John, vamos para eso. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, acá enfrentando esta situación y poniendo la cara. Estimado John, antes de iniciar con todo el relato de lo que sucedió y que me parece muy importante esas primeras palabras de poner la cara, de poder dar una posición pública sobre lo que sucedió, en Vamos para eso siempre nosotros queremos hacer como un contexto previo sobre usted, sobre su familia. Bueno, mi nombre es John Yara. Trabajo en una empresa como operario. Vivo con mi esposa y mis 3 hijos, los cuales los dos trabajamos para dar el bienestar a mis 3 hijos. Y trabajamos para pagar ese apartamento que adquirimos allá donde sucedieron los hechos. Somos una familia humilde pero trabajadores. Cuénteme un poquito de dónde son ustedes. Nosotros somos de Tolima, sur del Tolima. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene su señora? ¿Cuántos años tienen sus hijos? Yo tengo 47 años, mi esposa tiene 37 años, mi hijo, el que está involucrado, tiene 15 años y tengo 2 gemelos de 9 años. ¿Hace cuánto viven allá en Usme? Hace 5 años. ¿Por qué se vinieron ustedes desde Natagaima a Bogotá? Precisamente queremos buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades, nuevas ideas, ya que allá pues hay trabajo, pero pues Bogotá sigue siendo la capital con mayor oferta laboral. Entonces por eso venimos a buscar un mejor futuro para nuestros hijos. Cuénteme un poquito sobre cómo ha sido esa vida acá en Bogotá y en particular en Usme. La vida que en Bogotá pues hemos tenido diferentes oportunidades laborales, sí, pero pues en particular allá en Usme decidimos irnos allá porque sacamos, primero con la ayuda de Dios, sacamos ese apartamento y con los subsidios correspondientes que nos da la ley. Quise comprar allá pues porque ya el subsidio que nos avala no nos avala para un extracto más avanzado, ¿sí? En Usme nos había ido bien, teníamos colegio cerca para los niños, parques y todo, transporte, pero pues la vida cambia de un momento a otro. Entonces, lo que yo quiero dejar acá claro es que pues a veces no lo que uno piensa
a veces no sale como uno lo piensa, sino como el destino se lo tenga planeado. ¿Qué recuerda o cómo recuerda usted los días previos a estos hechos? Esa semana estaban, pues mis niños estaban a cargo mío porque pues mi esposa tenía turno de 2 días, ¿sí? Los días previos habían sido normales, yo los cuidaba, les daba la alimentación, los dejaba comido, mientras ellos esperaban que llegara su mamá de la empresa de trabajar. ¿Qué día sucedieron estos hechos? Los hechos sucedieron el día 10 de abril, aproximadamente es 7, 8 8 de la noche. ¿Qué recuerda y cómo se inició ese 10 de abril para usted? Bueno, panitas queridos, si llegaron a este momento importante del podcast, quiero pedirle el favor de que se suscriban, de que nos sigan a nuestras redes para poder llegar a más personas, para que estas historias puedan conocerse por muchísima más gente y que podamos hacer mejores procesos investigativos. Continuemos con la historia. Yo recuerdo ese día que mi hijo, él estudia por la mañana, pero en el colegio le hacen otra clase adicional que se llama CREA. Él llega aproximadamente 5 de la tarde al apartamento de esa clase. Entonces, pues, me dice que todos los niños del conjunto están jugando en el parque y pues que él quería salir también a jugar con ellos. Yo pues no lo veo ningún peligro en que mi hijo salga a jugar y le doy permiso para que él salga junto con los otros niños. Usted mencionó que los niños del conjunto estaban en el parque. ¿Más o menos cuántos niños eran? Más o menos de 5 niños. 5 niños. Sí. ¿Qué pasa cuando su hijo baja? Pues mi hijo baja, como ya le menciono, yo le doy permiso, él baja y se une a los niños que estaban ahí jugando. Yo lo miro por la ventana, pues no veo nada normal que los niños estén haciendo. Ya pues que yo siempre estaba muy pendiente de él cuando él bajaba. Entonces, ¿Usted podía ver desde la ventana del apartamento del parque? sí, ya que mi apartamento es el 6º piso y el parque queda ahí al frente donde ellos juegan. Ok, ¿cómo se siguió desarrollando la tarde? Ok, la de tarde se desarrolla, él juega aproximadamente 1 hora, hora y media. Yo me levanto porque otra vez descansando porque yo tenía turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. El niño sube aproximadamente 7:40, 7:00 y pues yo ya me encontraba haciéndole la comida a él y a los otros hermanitos. Y pues como yo ingresaba a trabajar de noche, le pido el favor que él vaya y me compre unas onces para yo llevar a mi trabajo. Él me dice, papá, listo, toma la plata y yo voy y tal. Le doy la plata, él baja. Cuando él baja hacia la tienda, eso sube la mamá del menor que presuntamente mi hijo adoptó. ¿Cómo fue ese momento? ¿Ella llegó, timbró? ¿Qué sucedió? Ese momento llega ella y toca la puerta normal. Yo voy, abro la puerta y me dice, ¿usted tiene un hijo aquí? Me lo describe tal como es. Le dije, sí, yo soy el papá. Me dijo, pues a mí no me parece normal que tengan estas chanzas, jueguen en el parque a esto, a tocarse en las partes, a tocar esto, a tocar. Le digo yo, pues a mí tampoco me parece normal, pero pues si Merced quiere, mi hijo me está comprando unas 11, si quiere esperarlo ahí abajo en su apartamento y también pues dile que por qué juegan a estas chanzas. Bueno, la señora se espalda y baja al 2º piso y efectivamente aborda a mi hijo cuando sube con mis 11. Yo pues sigo en lo mío, sigo preparando mi comida, la comida de ellos para dejarlos comidos y bueno, cuando yo escucho palabras, gritos y escándalo y pues yo me percato y digo, ¿será que eso está pasando con mi hijo? No sé. Entonces obviamente el instinto de padre, bajo suave hasta la escalera, no bajo hasta donde ella está con mi hijo, bajo hasta el 3er piso, llego y escucho que ella le está dando cachetadas a mi hijo. Como padre, pues mi deber es protegerlo ya que les rodea. Le digo yo, señora,
¿qué pasa con mi hijo? Y ella en su momento llega, ya me cambia la versión que me dice arriba, que era de tocar todo de mi hijo. Es que yo le estoy dando la lección porque su hijo abusó de mi hijo y su hijo es un violador. ¿Usted lo va a defender? Dije yo, no sé, señora. Y esa es una acusación, pues que deberíamos mirar las cámaras y deberíamos hacer esto, ir a proceder a la administración que nos deje ver las cámaras y eso y arreglar eso. Y ella, señora, no intenta arreglar, sino coge a insultar a mi hijo cada vez más, a insultarme a mí, que yo soy una alcahueta, que yo soy lo opuesto, que estoy encubriendo a un violador. Nuevamente le digo, mira, miremos las cámaras, vayamos a la administración, miremos las cámaras para arreglar esto como se debe ser. Ella me dice no. Entonces intenta como a no dejar pasar a mi hijo para coger hacia mi apartamento. ¿Ve? Entonces yo le digo, señora, un momento, él es menor de edad y déjamelo pasar. Entonces ella me dice, no, porque su hijo es esto y lo otro. En ese momento mi hijo no se logra pasar. A lo que mi hijo logra pasar, la señora se llena de más en furia y nos dice, ustedes dos no saben el problema en que se metieron. Voy a llamar al papá de mi hijo para que arregle esto. Y no saben la magnitud del problema en que se han metido. Bueno, pues yo aparentemente veo eso como palabras que se le vienen a uno a la mente en momentos de discusión, o no sé, pero pues no lo vi como de esa gravedad que me pasó. Efectivamente, pues pasa a mi hijo y se logra pues resguardando en nuestro apartamento. Y el otro niño pues pasa a su apartamento. Como ya mi hijo logra pasar, pues vamos a nuestro apartamento y nos resguardamos junto con los otros dos menores. ¿Sí? Pasan 2 minutos, si acaso 10 minutos no alcanzan a pasar cuando ya llega el papá del niño supuestamente afectado con toda la familia a tumbar el portón. Antes de seguir con ese punto, que usted estuvo resguardado con sus hijos menores de 9 años y con su hijo de 15 años en la casa, ¿qué discusión se dio ahí? ¿Qué conversación, qué sensación había en ese momento en su casa? En ese momento yo aprovecho para interrogar a mi hijo, ¿sí? Porque dada la amenaza de esta señora, yo le pregunto a mi hijo, dígame la verdad, lo cual él me responde, papá, no ha pasado eso, lo que dice esa señora es un furia, eso es mentira, porque yo solamente pasó que estábamos jugando fútbol y de hecho pues en el fútbol hay roce, hay esto en el cuerpo y pues me resbalé y para no dejarme resbalar le toqué la cola al niño, pero de ahí no pasó. El niño asustado me dice, yo se lo juro papá que no pasó nada más, que esto es así, que esto es lo otro. El niño me estaba comentando eso cuando llega ya el papá con toda la familia a derribarme la puerta. ¿Cómo fue ese momento? Ese momento es muy pánico, susto y de oración de Dios, cogerse en la mano de Dios, porque pues el linchamiento, las palabras que nos decían afuera del portón no era nada agradable. ¿Qué palabras escuchaban ustedes? Palabras de decir que salieran, que abriéramos el portón, porque ellos iban a matar al violador y a la familia del violador. Lo decía el papá del niño afectado, supuestamente afectado. Entonces, dado el caso que ya vieran los gritos abajo, la comunidad o la portería llaman a la policía, ¿sí? La policía llega y actúa como debe ser, bajan a los señores, hay que hacerlo como lo legal. Por lo legal. Entonces ellos me piden papeles de todos los 4 míos, el documento mío y de los 3 niños. Entonces ahí bajan al señor, que él es el más alterado, y dejan a la señora ya un poco. La señora aún sigue como insistiendo a entrar. La madre del de 12 años. La señora aún sigue como insistiendo como a entrarse a la fuerza para agredir a mi hijo. Entonces la policía lo sobreguarda y le dice, señora,
tranquila que vamos a actuar como se debe ser. Entonces ella se llena en furia y baja y no sé qué habla con el esposo. Bajan de un momento a otro en la calle. John, pero hay algo que me gustaría entender. ¿Es como la misma torre? ¿Es el mismo edificio? No, es en la misma torre. En la misma torre yo vivo en el 6.º piso y ellos viven en el 2.º piso. Antes de proseguir con lo que hace la policía, ¿qué podía percibir usted de sus gemelos de 9 años? Que ellos también, pues obviamente estaban en peligro de riesgo porque se escuchaba a este señor las amenazas que ya no eran solo con mi hijo, sino ya decía que tenía que acabar con la familia de él. Entonces, que se presumían pues mucho miedo porque pues estaba en riesgo la salud, ya no es solo el que está involucrado, sino estaba en riesgo también la vida de los otros dos. En algún momento su hijo de 15 años le dio una versión diferente sobre las acusaciones que estaban haciendo en contra de él. Me refiero, inicialmente él dijo, me resbalé jugando fútbol y le toqué la cola. ¿En algún momento cambió la versión? ¿Ha dicho algo diferente? No, él siempre se ha tenido la versión. La versión de mi hijo corrobora con las cámaras de seguridad que respaldan ese testimonio que él está Sí, en diciendo. las cámaras se ve que estaban jugando fútbol. Sí, no ha tenido acceso a esas cámaras por seguridad, pero los que han tenido acceso a las cámaras dicen que efectivamente de ahí no hay más sino un fuego. Ahí no hay nada no hay nada de violación, como finalmente es acusado mi hijo. Señor John, cuénteme entonces, una vez la policía le pide a usted los documentos, ¿qué sucede después? La policía baja a los que estaban ahí, al papá, a la mamá del supuestamente víctima. ¿Cuántos policías llegaron inicialmente? 4 policías. Entonces los bajan. Bajan y dicen que se carguen, que ellos van a arreglar, pues, a proceder con lo que la ley manda. Ellos, pues, se llenan de furia y eso, llaman a más familiares, los familiares llegan con palos, cadenas, al del supuestamente. No teniendo con eso, salen ahí de la torre y empiezan a gritar: en esta torre 7 y departamento tal hay un y tenemos que acabar al tenemos que matar al y matar junto con toda su familia. ¿Cuántos eran en la familia inicialmente que estaban haciendo esos gritos? ¿Cuántas personas eran? Aproximadamente eran primos de él como 3 y también la hermana, como aproximadamente eran entre 7 a 8 personas más o menos. ¿Qué pasa después de que se empiezan a hacer estas arengas, estos gritos, estas acusaciones a toda la comunidad? Bueno, él sigue incitando a la comunidad a que hay que hay un violador en la torre. Efectivamente, la comunidad, hay unos que le creen, salen, también buscan armarse, esto, lo otro, pone a su niño también a gritar, me violaron, ahí en medio de toda la gente. Entonces, cada vez se agranda más, sale más comunidad, sale más gente al supuestamente del ¿ve? ¿Todo esto usted por dónde lo observa? ¿También por la ventana? Ya en ese momento ya estábamos ahí en la puerta de la entrada de la torre. Estábamos ahí con la policía y estaba también con los otros 2 niños. ¿Usted se pudo comunicar con su señora y la mamá de los 3 menores? No, porque pues ella trabaja y ahora en el trabajo el celular siempre es prohibido. Ok. ¿Qué sentía usted en ese momento cuando estaba en la entrada de la torre, John? ¿Y qué podría explicar de la sensación y el sentimiento que podían tener sus hijos frente a eso? Sentimientos encontrados, porque pues estaba posiblemente linchamiento de mi hijo, que nada había ocurrido, y los sentimientos también de los otros menores. ¿Por qué? Porque inicialmente, por ser menor de edad, yo tenía que acompañarlos a llevar el proceso. Entonces,
El agente me dice que no hay problema si yo vaya con los otros 2 meses, pero dada la situación, ahí no se podía salir con los otros 2 meses porque corríamos en riesgo la vida, la mía y la de los otros 2 meses. Pasaban muchas cosas por mi cabeza, pues obviamente mucho pánico, mucho miedo. Esperar que pues la vida de nosotros estaba muy en riesgo. Ya no era la vida de solo mi hijo, sino la vida mía y la de los otros 2 niños. Efectivamente, pues orar y pedirle a Dios que pues nos resguardara la vida. Usted en ese momento, o en esos momentos tan caóticos, tan críticos, tan angustiantes, ¿qué podía ver en la cara de sus gemelos de 9 años? Angustia, Y en la de su hijo preocupación, de 15 años. lo mismo. Preocupación, angustia. Yo veía el rostro de él, pero esto es difícil. Es difícil uno de padre que le acusen a un hijo y uno no puede en ese momento cómo actuar debido a un proceso legal, sino debido a que una comunidad de pronto le haga caso a una familia quien se encerró solo en hacer este tipo de infamia, de calumnia en contra de un menor de edad. Señor John, los policías le dijeron a usted que querían, o bueno, le dijeron a la familia del menor de 12 años que estaba realizando esas acusaciones que tenían que hacer a lo legal. ¿A usted en algún momento le explicaron cuál era ese camino o le explicaron a ellos cuál era el camino legal que se tenía que realizar? Sí, los agentes llegan y tratan de dialogar con ellos, decir que el niño se lo iban a llevar y que a él lo iban a indagar y que le iban obviamente todo lo de la ley que se le debería hacer, que va primero a una URI, después ya llaman al bienestar para que sea el bienestar el que se encargue de eso. No solamente él sabía, el policía indagó con ellos, trató de indagar con ellos porque nunca fue escuchado, porque el policía siempre trata de hablar con la familia del presunto víctima, pero ellos nunca lo escuchan. Siempre tratan de insultar a la policía y siempre de tener. De igual manera, la policía les dice, es un menor de edad. Para ellos no les importó, para ellos siguen gritando y siguen alentando a la comunidad que tenemos que limpiarlo, tenemos que aquí matarlo y tenemos que sacarlo aquí él y con su familia. ¿Y qué pasa después de esos momentos que usted está en la entrada de la torre? Pasa de todo. Pasa que en esos momentos la idea era no quedarse ahí en la entrada de la torre porque era un poco más peligroso, porque lo veían así los agentes que acompañaron a mi hijo, bueno, que acompañaron todo eso. Pero ya en la puerta piden mucho más refuerzos. La comandancia ahí de la Aurora pide refuerzos a las localidades aledañas. Efectivamente llega. Ellos tenían medio de comunicación, cómo comunicarse y todo. De afuera le decían cómo estaba la zona, esto y lo otro. Y yo les escuchaba que ellos decían, en estos momentos no podemos salir. No podemos salir todavía. Aunque llega más refuerzos, no podemos salir. Porque como bien eso fue una zona como más de 400 personas. Para un grupo de policía, 10, 12 personas, obviamente no iba, no iba a dar para con esa. La policía no le iba a dar abasto a toda esa gente. Pasaron varios minutos ahí a la espera, entonces ellos esperaban noticias de de sus más altos jefes a ver qué pueden hacer ante esa situación. Llega y a mí me estaban informando. Entonces llega el momento en que el agente nos dice toca esperar el SMAT. Entonces el SMAT también pues obviamente dura un poquito en llegar porque es medible que se traslade de un lado a otro. Pues para los Llega. que no saben qué es el ESMAD, Es, es el grupo policial, sí, que sí, hoy se llama como hoy sí. UNMD o yo no sé qué, Hoy le cambiaron el nombre. para controlar graves situaciones de orden público como esta, para los que no conocen eso. Después de eso, ¿cuánto tiempo se demoró en llegar el ESMAD, señor John?
Aproximadamente, pues yo el tiempo exacto no lo sé, pero aproximadamente entre 15 y 20 minutos máximo, ¿no? En ese momento, pues no estaba pendiente del tiempo, en ese momento era otro pan, pues tenía la cabeza en otro tema. ¿Qué pasa en ese 15 y esos 20 minutos? La gente en furia grita que hay que sacarlo, que lo dejen salir, y él alienta a todas las comunidades que hay que limpiar, pone a su hijo. En ese momento ya llega el familiar que le proporciona las tres puñaladas. ¿En qué momento pasa eso? ¿En ese preciso momento cuando llega? No, es que ¿O qué sucedió? ¿Cómo sucedió en esos momentos? es que ella llega antes. Ujú. Ella llega antes y también empieza a alentar a la comunidad. Entonces, esas personas tenían familiares por todo alrededor de la torre alentando a la comunidad al ¿sí? Ujú. Entonces, pero aún no lo sacaban todavía porque no había llegado el SMAT. Ujú. Una vez llega el SMAT, dan, Mientras llega el ESMAD está todo contenido, entiendo. sí, están toda la gente que se alabanza hacia la puerta, algo, pero por lo que estaba rodeado de policía, la policía trataba de controlar ahí un poco. ¿Esa torre tenía una puerta? ¿Tiene una puerta? Tiene una puerta, sí, ¿Cómo es esa puerta? ¿De vidrio? de vidrio, De vidrio. sí. Entonces, según para que todos puedan entender, estaba usted con sus 3 hijos, el acusado de la 10 policías, me dijo más o menos. Sí, a la final llegan 10, aproximadamente 12 policías, la puerta de vidrio y 400 personas pues afuera. es el aproximadamente que yo logro más o menos entender porque pues yo nunca pasé la puerta de vidrio. Yo veía la situación de adentro y yo veía lo que podía ver era que habían pues una cierta cantidad de agentes, pero pues yo estaba resguardado después de la puerta de vidrio junto con otros agentes ahí. Hay una situación muy grave, obviamente, es el tema de las puñaladas. Me dice que es una familiar de esta familia la que propina esas puñaladas, ¿cierto? Efectivamente, ese familiar en esa garabía llega el SMAT, hacen el cerco para que los policías actúen a sacarlo. Ese familiar se resguarda en la entrada de la patrulla donde lo van a ingresar. En el momento que los policías lo agachan para ingresarlo a la patrulla, ese familiar saca su puñal y le proporciona 3 puñaladas en la espalda, una al lado del pulmón, que es la que está un poco más grave. ¿Cuál es el estado médico de él Pero en el momento está en estado crítico reservado. por las heridas de arma blanca? Entiendo una que le llegó al pulmón. Sí, una le alcanza a llegar a un poco el pulmón. Antes de avanzar pues, en todo lo que sucedió después, ¿cuál fue su percepción y la de sus 2 hijos de 9 años en el momento en el que su hijo de 15 años sale de la torre? Efectivamente, o sea, por medio de la gente que nos estaba ahí custodiando, digámoslo así, en ese momento, él me dice, papá, toca que tome la decisión o tomemos la decisión porque nosotros estamos resguardando la vida de ustedes, de que si usted sale con los 2 niños acá, acompañamiento acá a la patrulla o se resguarda en el apartamento con los otros niños. Entonces, los demás agentes que estaban ahí dice, es mejor que se resguarde allá arriba con sus 2 niños, pase pasadores y rece para que no le tumben la puerta, porque una vez arranquemos de acá, esta gente no nos parece nada bien ni nada de esto, van a linchar su puerta, van a tratar de tumbar su puerta. Bueno, pues yo hago caso a lo que los agentes me dicen, cojo mis 2 niños, los subo a mi apartamento. Cuando en el momento que sacan a mi hijo, efectivamente no pasa 2, 3 minutos y me llegan allá, no sé por qué pero se escuchaban aproximadamente unos 5 o 7 personas que llegan a tumbarme el portón con palos, con destornilladores, a patadas, que eso también corrobora en unas fotos que ya están en fiscalía. ¿Unas fotos? Sí, como ellos me dejan el portón. Obvio, pues en el momento de que yo estaba encerrado con mis hijos, yo cojo a mis 2 hijos de la mano y le digo, papi, oremos a Dios porque
no hay nada más que hacer. Si estas personas derriban el portón, aquí somos. Estamos, o sea, estamos porque ¿qué hubiera pasado si hubiera pasado lo que realmente ellos querían? O sea, en estos momentos no estaría aquí relatando esta entrevista, porque el objetivo de ellos era claro, no dejar la familia viva. En eso, pues ellos no miraban si habían, no miraban si era de esto, si era verdad lo que estaba pasando, ni nada. Por esa acusación, casi hay más de 4 víctimas. Entonces, eso es lo que yo quería dejar claro. O sea, que la justicia no nos podemos tomar por nuestras propias manos, que sean las justicias, los lentes de investigación, que hagan su trabajo para que las personas involucradas paguen por lo sucedido. Antes de adelantarnos con la historia, usted introduce un aspecto muy importante, John, y es que la justicia haga su trabajo. Entiendo que eso también debe aplicar para el proceso que se debe iniciar en contra de su hijo menor de 15 años, tanto como para las personas que cometieron, que hirieron a su hijo en ese proceso. Esa es su posición, Esa es mi posición. porque finalmente pues hay unas acusaciones Exacto, graves en contra de su hijo. exacto. Esa es mi posición, porque hoy hace 7 días que pasaron los hechos y no hay una denuncia en contra de mi hijo. No la hay. Simplemente hay unas amenazas y amenazas de desplazamiento. Yo no puedo ingresar a mi propio predio porque temo la vida mía y la vida de mi familia. Entonces, efectivamente, no puede ser que yo haga un acusamiento a la comunidad al hinchar un supuesto y no haya una denuncia quien corrobore ese delito que supuestamente está acusado mi hijo. De esto, él no ha prestado a su hijo para los exámenes de medicina legal. Él sigue negándose y a todos los que lo antes investigación que le han hecho es que él va a tomar siempre su justicia por sus propias manos. Estimado John, ¿cómo saben ustedes que él no ha presentado una denuncia o que no ha sido puesto a disposición de medicina legal, por ejemplo? Porque la fiscalía misma nos ha informado. Ok. Antes de seguir con este punto que es muy importante, que obviamente acá nosotros no estamos para juzgar la indignación que puede haber eh, por parte de una familia cuando un menor dice que sufrió un delito sexual, como es el menor de 12 años. Ni tampoco estamos acá para cuestionar la frustración que tiene una comunidad y una sociedad frente muchas veces a la lentitud o a la inoperatividad que tiene la justicia. Por eso me parece muy valioso que usted mencione que las acusaciones que se le hacen a sus hijos, a su hijo, sea investigada por las autoridades y que sea en derecho que se defina las eventuales responsabilidades, pero también de las personas que agredieron y que trataron de hacer a su hijo. Eso me parece muy importante. Bueno, ¿en qué momento cesan esos golpes en las puertas? Esos golpes duran aproximadamente 10 minutos, ¿sí? Ellos se hablan entre sí. No hay nadie. El Cucho salió con los niños por detrás, por otro apartamento. Entonces se hablan entre ellos y como pues obviamente no se escucha nada, es totalmente silencio. Entonces como que dejan ya de esto y si ellos se bajan al segundo piso. Pero sí aproximadamente es unos 10 minutos duran dándole pata al portón con palos, con destornilladores, tratando de que la puerta, derribar la puerta. ¿Cómo fue esa noche? ¿Qué tal noche? ¿Cómo fue ese asunto? Una noche que es inolvidable para mí, porque primero estaba cuidando a los otros 2 hermanitos y segundo esa impotencia de no estar allá, de no estar con el otro, de brindarle yo como padre una protección. Es una cosa como impotente saber que un hijo lo están acusando y y lo están agrediendo y uno como padre no poder hacer nada. Es una impotencia que solo el que la vive la puede sentir.
¿sí? Yo, pues obviamente no dormí para nada. Pasé totalmente despierto, cuidando a mis otros dos niños, pensando en qué momento colocan una sierra eléctrica y van y me acaban, tumban la puerta, obviamente, o, o como son, pues, personas un poco delicadas, personas peligrosas, van y consiguen gasolina, me meten candela ahí, pues muchas cosas, o sea, una noche de pánico en el sur y de mucho, digamos así, miedo, porque pues esas personas no son fiables y lo han demostrado. Son personas que lo poco que se ha ahorita evidenciado es que han tenido muchos conflictos ahí con vecinos, con la vigilancia, entre ellos mismos parejas. Entonces, son personas que son muy peligrosas, como también lo corrobora ahí el video, nuevamente que esta persona en milésimas de segundo utiliza un cuchillo y das tres puñaladas, pero en cuestiones de segundos, o sea, son personas que ya están acostumbradas de pronto a hacer eso. También unas personas fueron arrolladas por la panel de la policía, ¿cierto? Sí, efectivamente dicen que esa persona, cuando arranca el panel de la policía, esa persona pues ve la magnitud de pasar en la calle o dejar que la policía vaya y en ese momento se enreda la persona y pues el panel de la policía lo alcanza a arrollar. Pero pues eso ya se producto de la investigación de administración y junto con la fiscalía ya están trabajando en eso. ¿Cómo fue el día siguiente, John? Ok, el día siguiente, como yo le comentaba al comienzo, mi esposa llegaba a las 11 aproximadamente a trabajar. Yo alcanzo a comunicarme con ella pasa de ahí para el hospital para acompañar a mi hijo herido. ¿Cómo fue la reacción de su señora? La reacción de mi señora fue, pues, casi se desmaya, pánico, de susto, porque pues en eso que ella llega todavía a mucho olor a gases, la gente murmuraba, el violador, y pues a una madre le afecta mucho más que a un padre. Entonces, pero pues ella saca fuerzas y va a visitar al niño donde está hospitalizado, ¿ya? Porque yo me quedo resguardándome con los otros dos. El niño toda esa noche la pasa en compañía de su madre. El siguiente día, pues me llaman de la comandancia que cómo he estado y que cómo están los otros niños. Entonces yo digo, no, pues estoy encerrado, tal y tal. Y entonces me dice, no vaya a salir, manténgase ahí encerrado hasta que le mandemos la policía. Llame al 123 para que pues le brinden la protección. Bueno, entonces llegan las 6 de la mañana y pues yo me siento esa impotencia de salir, de cómo está el otro niño, de salirme de ahí para yo poder como estar un poco más tranquilo con los otros dos niños. Llamo al 123, hasta que ya va el acompañamiento, que ya no va, que esto sí, hasta que me pasan el comandante de ahí del sector. Él me dice, don John, lo sentimos, tiene que tener paciencia porque debido a la magnitud de esa sonada que fue anoche, no puedes poner hombres allá, porque ya no solo es de la familia que hiere a su familiar, sino ya es de toda la comunidad. Entiéndame que yo no puedo acceder a mandar 4 policías ahorita porque está en riesgo la vida de ellos. Entonces, lo mejor que puede hacer es seguir esperando y esperando. Sí, pues pasaron ya alrededor de mediodía, llegó el acompañamiento policial, donde pudimos salir junto, pues en ese momento ya teníamos ropa, eso, lista para sacarla para irnos con nuestros familiares, ya que pues debido a las amenazas, pues es mejor resguardarnos y desde ahí no hemos vuelto a quedarnos en nuestro apartamento, porque este señor nos desplaza de ahí del apartamento con amenazas y pues eso ya está en lenta investigación de la fiscalía, que eso ya puede ser desplazamiento forzado. Entonces, pues logramos salir de ahí junto con lo que pudimos, con lo más urgente que necesitamos para los niños y estamos pues obviamente
mm, de familiares, pero pues obviamente necesitamos reubicarnos como familia, necesitamos encontrar dónde empezar desde ceros, pero empecemos nuevamente ya en otra localidad, en otro sitio. John, ¿cómo fue llegar al hospital a ver a su hijo? Yo lo logro llegar al hospital cuando yo logro salir de mi apartamento aproximadamente al mediodía. Ya mi esposa me ha explicado cómo estaba él, qué le habían hecho, qué le habían dicho. Pues para mí es difícil como papá llegar tener un hijo en un hospital y tener pues certeza que si los hechos hubieran pasado como la familia del supuestamente víctima, ya verán, o sea, por una infamia, ver a un hijo en momentos críticos, en momentos así, pues duele y más uno como padre. Duele mucho ver que a un hijo lo acusan, por una infamia casi pierde la vida. Eso cambia la vida de un momento a otro. Obviamente, pues son unas acusaciones muy complejas en contra de su hijo. Y a mí sí me gustaría concretar cuáles son las dos versiones del asunto. Entiendo que de un lado es la versión de la familia, que dice que su hijo menor de 15 años abusó del menor de 12 años en el parque del conjunto. Es una acusación de violencia mientras jugaba con otros menores, ¿cierto? Sí. Entiendo que en el conjunto deben haber cámaras y son las mismas cámaras que grabaron todo este escenario y donde se evidencia todo lo que sucede esa noche, ¿cierto? Sí, en el conjunto hay cámaras, pero los videos y eso son únicamente reservados para los lentes de Claro, investigación. para la fiscalía y demás y todo el escenario. Pero la acusación concreta fue que la violación sucedió en el parque o en otro lugar. En el parque. En el parque, ese es los hechos de la suma. Que naturalmente, si fue así, se puede corroborar con los videos que Sí, ya tiene la fiscalía en su poder. ya tiene la fiscalía esos videos en su poder. La versión de ustedes y su hijo menor fue la que usted me mencionó, que estaban jugando fútbol y que por una u otra cuestión él sí le tocó los glúteos por accidentalmente, según entiendo yo. Sí, accidentalmente, porque pues en el juego de fútbol, pues a muchas veces se ocasiona ese tipo de caídas, de como resbaladas y eso, toques, pero pues eso es ya como parte del juego. Ok. Que incluso naturalmente que si se da en un escenario de juego, pues no tiene esa connotación sexual. Entiendo yo. Mm, entiendo obviamente que gran parte de la comunidad estuvo involucrada porque pues 400 personas prácticamente es una comunidad grande. ¿La comunidad ha tenido algún acercamiento diferente frente a usted, frente a su familia, que la comunidad o solo la comunidad respalda a las acusaciones que realizaron sobre su hijo menor? No, efectivamente, no. La comunidad, hay unos que me han hecho llegar mensajes de solidaridad por medio de WhatsApp, por medio de esto, lo otro, que nos respalda, que sentimos que eso esté sucediendo, que eso, lo otro. Pero pues de momento así solo ha sido por medios porque pues no hemos vuelto a nuestro apartamento. En este momento, John, ¿qué pruebas corroboran de lo que usted ha conocido su dicho, el dicho de su hijo de que no sucedió una violación? Se corroboran, siempre está corroborando las cámaras de seguridad, los videos que los vecinos tomaron, los que subieron a las redes sociales, todo eso correspalda a eso. Y también hay testimonios de vecinos que corroboran con lo que yo dije en esta grabación. Hay testigos también, pero pues eso es de sumamente ya reservado. Reservado. Pero que confirman que están, que en el parque están jugando fútbol y que no sucedió una violación allí. Sí, hay vecinos que conforman eso. De la versión de la familia que hace esta acusación muy grave y que debe investigarse con absoluta rigurosidad por parte de las autoridades.
¿Ha conocido usted elementos que corroboren esa acusación? No he conocido ni un testigo de eso, ni que corroboren eso a la acusación de la... No he conocido ninguno. Ok. Bueno, yo creo que uno no puede, como le hemos dicho a lo largo del capítulo primero, y yo lo digo yo como abogado, como en una posición de superioridad moral, venir a cuestionar la indignación que puede sentir una familia frente a una acusación tan grave como que un hijo, un menor de 12 años, pues fue abusado. Y obviamente en la sociedad en general, pues existe un descontento y una desconfianza con la justicia frente a la toma de decisiones o frente a resolver los casos por el tiempo y la demora que eso puede llegar a generar. Pero precisamente de acuerdo con la versión que usted nos da, señor John, pues es perfectamente la explicación o la justificación de por qué la justicia existe, ¿no? Como le hemos dicho a lo largo del capítulo, y me parece una posición muy loable, valiente de su parte, no solamente poner la cara y dar explicaciones públicas, sino llamar a que la justicia haga su trabajo. No solamente, naturalmente, por el intento de homicidio, la tentativa de homicidio de la cual su hijo fue víctima, sino también de las acusaciones que se hacen en contra de él. Porque yo creo que acá lo más importante es llamar a que la justicia haga un trabajo célere, juicioso, contundente, para que en el marco de un proceso penal en contra de un agente, de acuerdo con lo que el derecho exige, se determine si los hechos sucedieron o no sucedieron. Y por eso es muy importante lo que veníamos hablando, y es que la Fiscalía recauda de manera urgente, porque yo creo que su familia así lo requiere y lo exige, todas las pruebas para saber si eso sucedió o no sucedió. Y ahí están las cámaras que usted abiertamente dice que perfectamente podrán determinar lo que sucedió en ese parque. Más allá de cualquier posición, me parece muy loable y respeto mucho eso, que ustedes estén dispuestos a acatar y a colaborar con la justicia para cualquier cuestión que se requiera frente a eso. Y también me parece muy positivo que la fiscalía ya haya recaudado, según lo que usted me dice, los videos de las cámaras de seguridad que seguramente enfocan al parque y que se puedan determinar dentro de ese proceso penal si existieron o no existieron los hechos, porque ese es el deber ser del derecho. Precisamente cuando existen estos fenómenos mal llamados justicia por propia mano, porque no es justicia. Acá no hay un escenario de justicia. Cuando estamos en un escenario supuestamente de una sociedad medianamente civilizada que cada vez está más deteriorada, pues se supone que hay unas reglas de juego cuando existen este tipo de acusaciones. Es el mismo escenario de que si hay un partido de fútbol, antes del partido de fútbol todo el mundo tiene las reglas claras. Y esas reglas claras, naturalmente, son las que determinan qué se tienen que hacer en este tipo de casos. En este tipo de casos, la policía actuó llevando a un menor acusado de un delito grave ante las autoridades. ¿Y esa autoridad cuál es? Naturalmente en la URI, ¿cierto? Porque igualmente acá tenemos que dividir entre lo que son las acusaciones en contra de su hijo menor de 15 años, como lo que son las acusaciones en contra de menores o mayores de edad que quisieron asesinar a su hijo, ¿cierto? Sí. Frente a este primer punto, pues naturalmente lo que tenía que suceder era que pusieran a su hijo a disposición de la fiscalía de menores. Obviamente primero tratando de garantizar su salud, que entiendo que todavía está en un estado crítico y reservado, y posteriormente que la fiscalía dentro de la ley, dentro de sus competencias, hiciera lo correspondiente para empezar a investigar qué fue lo que sucedió, qué es lo que ya está sucediendo, ¿no? Si una persona, llámese mayor o menor de edad, es sorprendida en el momento en el que está cometiendo un delito o en momentos posteriores, que es la flagrancia, que es un escenario perfectamente aplicable hipotéticamente en este caso, pues lo que tenían que haber hecho era detener al menor y empezar a recaudar pruebas y ponerlo a disposición de la fiscalía y posteriormente un juez penal que lleve procesos naturalmente de responsabilidad penal de menores. Pero por eso es muy importante entender por qué en casos tan críticos y tan complejos, lo que mejor puede hacer una comunidad es poner a las autoridades a cargo
Porque siempre, por supuesto, no le podemos negar a las personas sus derechos. Porque entonces, ¿qué posibilidad tenía él y ustedes de defenderse? Es la primera pregunta. ¿Cuál era la posibilidad que se tenía de entregar pruebas, de refutar lo que se estaba diciendo, que son las mínimas garantías que tienen que existir en una sociedad que considera ser civilizada? Donde tenemos unas leyes y una constitución que dice quiénes son los competentes para juzgar, para investigar y juzgar este tipo de hechos. Porque también la pregunta siempre tiene que ser, y la pregunta que se hacían en el momento hace más de 400 años que se diseñaron estos sistemas, y era, ¿y qué pasa si la acusación no corresponde con la realidad? ¿O qué pasa si esa acusación que está haciendo una persona válidamente, porque cualquier persona lo puede hacer, señor John, y eso es importante que usted lo sepa? Yo creo que incluso si usted en algún momento le llega a uno de sus hijos con esas acusaciones, pues usted también tiene que reaccionar. Otra cosa es que uno reaccione legal o ilegalmente, ¿no? Así es. Y la reacción legal, obviamente, es proteger a sus hijos menores, pero poner esto en conocimiento de las autoridades. Punto final. ¿Por qué? Porque entonces si hay hechos que en esta indignación social se fueron adicionando y no son ciertos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si de pronto los hechos tienen una connotación distinta? Claro, su hijo está diciendo que fue en el contexto de jugar, de un deporte. Eso es un contexto totalmente diferente a la violencia. Precisamente esa es la labor de las autoridades y la labor de ustedes como familia. Si solo hubiera sucedido eso, y por eso me parece, insisto, loable y valiente que usted está acá dándole esta explicación a toda la sociedad colombiana de qué fue lo que sucedió, de poner a su hijo a disposición de las autoridades para que en derecho se decida lo que se tenga que decir. Pero precisamente del otro lado, las autoridades también, y partiendo del escenario hipotético donde eso hubiera sido verdad, pues naturalmente, de acuerdo a nuestras leyes y nuestras normas, nadie tiene la facultad legal ni la habilitación de asesinar a otro. Salvo que estuviéramos hablando de un escenario de legítima defensa que no aplica en este caso. Y que es un escenario también igual de grave, una acusación igual de grave que tiene respaldo en pruebas, que es lo que le da mayor solidez, y es que una persona trató de asesinar a su hijo con 3 puñaladas. Fue una misma sola persona la que le propinó esas puñaladas. Fue una misma persona. Una misma persona. Esa persona en este momento tiene que ser investigada por las autoridades por el delito de homicidio, de tentativa de homicidio. Que pudiera uno decir que hay una justificación, legalmente no existe. Porque la única justificación que tiene el derecho para que una persona pueda quitarle la vida a otra es un escenario, por ejemplo, de legítima defensa. Y la legítima defensa es cuando una persona me va a agredir, me quiere quitar mi vida o me quiere afectar mi integridad de una manera injustificada y yo defiendo. Y yo me defiendo o estoy defendiendo a un tercero. No se da en este escenario. Ya las autoridades tenían a su hijo menor. Se tenía que cumplir, como la gente le decía, el debido proceso. No existía ya ninguna justificación legal, incluso si los hechos de los cuales acusan a sus hijos fueran ciertos. No existe ninguna justificación legal, porque esas son nuestras reglas del partido de fútbol. En el partido de fútbol entendemos que la fiscalía y los jueces son los que tienen que juzgar ese tipo de actos y que en Colombia no hay ningún tipo de pena de muerte por ningún tipo de delito. Incluso, insisto, señor John, donde esas acusaciones fueran verdad. Ustedes tienen pruebas que soportan que eso no fue así y eso se tiene que soportar y la obligación de la fiscalía también es investigar eso. Porque incluso creo, señor John, pues que el proceso va a ser medianamente fácil. ¿En qué sentido? Frente a su hijo. Porque teniendo tantas personas o teniendo tantas cámaras en ese conjunto, verificando lo que sucedió en ese campo de juegos, se podrá verificar de manera fácil si existe o no la violación. Sí. Y ahí las decisiones de las autoridades tienen que ser correspondientes a lo que se logre probar que sucedieron en esos hechos. Sí. Ahora bien, del otro lado, también entiendo que hay pruebas de cómo sucedieron los apuñalamientos y esperamos también que la justicia
y la fiscalía, naturalmente, si tiene pruebas de quién es la autora o autor de esos hechos, pues también tome las decisiones correspondientes de acuerdo con la justicia, porque no existe ninguna justificación para lo que sucedió, ni para la sonada, que es en pocas palabras cuando varias personas, en este caso 400, se unen para tratar de impedir que las autoridades también cumplan con sus deberes legales, que era poner a su hijo a disposición de la fiscalía. Obviamente primero es salvarle la vida, ¿cierto? Sí, así Porque pues esto no estamos en un escenario de una sociedad de barbarie, no podemos permitir tampoco que esa tesis se imponga, porque precisamente pueden existir este tipo de casos. Y, y el mensaje es que las autoridades deben y también tenemos que permitir que las autoridades hagan su trabajo. Nadie va a cuestionar la indignación, la reacción sí se puede cuestionar porque es ilegal, porque no tiene ninguna justificación, pero me parece muy valioso, insisto, que usted diga que las autoridades hagan su trabajo para el caso de su hijo como acusado, pero también como víctima de unos delitos. Pero es importante mencionar pues que naturalmente su hijo es menor de edad, está en un escenario donde, de acuerdo con la ley 1098, que es la ley que regula todo el tema de infancia, adolescencia y en especial los procesos penales en contra de menores de edad, esa ley pues tiene unas características en particular. Un menor de edad que comete un delito o la finalidad de las sanciones que se imponen no están enfocadas en castigar, sino en rehabilitar, ¿cierto? Y eso en el caso en el que fuera encontrado responsable de ese delito, ¿cierto? La responsabilidad penal de menores tiene la finalidad de restaurar, de reparar, de preparar al menor para una vida en sociedad, en el caso en el que fuera responsable. Pero en esta situación, pues que las autoridades investiguen, preparen, recojan las pruebas necesarias para saber si eso sucedió o no. La persona que apuntó a su hijo es una persona mayor de edad. sí es mayor de edad. Es mayor de edad. ¿Ustedes saben quién fue esa persona? A través de los videos se ve, sí, sabemos quién es esa persona. Bueno, muy importante que al parecer esa persona que es mayor de edad, a ella, si el proceso es totalmente distinto, porque se entiende que después de los 18 años, en Colombia, las personas tienen la suficiente madurez para poder entender las consecuencias de sus actos, ¿cierto? Sí. El reproche ya es distinto. Acá ya no vamos a tratar de decir a restaurar al menor, porque entendemos su inmadurez psicológica, sino como es mayor de edad, entendemos que sí puede entender las consecuencias de sus actos y que por esas tres puntos tiene que responder por un tema de tentativa de homicidio. El homicidio, pues es un delito que se entiende muy fácil y es matar a otra persona. Pero la tentativa es cuando yo hago todo lo que tengo que hacer para matar por alguna razón ajena a mí. No se llega a ese resultado, pero yo quise matar. Así es. Eso tiene un tratamiento legal diferente, pero es plenamente responsable. Y más aún, ese homicidio puede llegar a ser agravado por las condiciones en las cuales se dio. Y por supuesto que puede llegar a ser un homicidio agravado porque entre esas causales de agravación del homicidio, ¿cierto?, está precisamente aprovechándose de una situación de indefensión en la cual estaba la persona. Y en ese escenario, señor John, pueden llegar a haber penas hasta de 600 meses de prisión por esa situación. Entonces quiero que también vean que lo que sucedió y que todas las personas que nos van a ver entiendan la gravedad de lo que puede suceder cuando se cometen estos actos de mal llamada justicia por propia mano. Porque no tienen ninguna justificación y se puede llegar a escenarios de lesiones personales y ya determinación de las personas de quién fue la que apuntó a de 15 años podía llegar a consecuencias muy graves por este tipo de hechos. Hay algo acá importante que también se tiene que decir y es, no necesariamente, señor John, y eso yo creo que es positivo para que la justicia opere y para lo que hacemos un llamado muy importante a las autoridades y es que resuelvan el caso. Y es, no se necesita una denuncia por parte de la familia de este menor. Hay cierto tipo de delitos, como son los delitos sexuales, que solo basta con que la policía tenga conocimiento posiblemente de la existencia de un caso
y son delitos de conocimiento oficioso. Entonces uno puede denunciar, pero si las autoridades ya tienen conocimiento de esos hechos, pues me parece muy positivo porque es la policía y la policía tiene que reportar esto a la fiscalía y la fiscalía tiene que iniciar la investigación. Precisamente seguramente de la mano de eso, por eso es que también han estado pidiendo las cámaras y eso, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, no se requiere que ellos inicien, obviamente sí se requiere y es obligación de los padres poner a los menores en medicina legal y en las autoridades correspondientes para que la investigación, que creo que es lo que toda la sociedad necesita y la comunidad necesita, y es saber qué pasó, Sí, claro. Que se ¿cierto? esclarezcan Que los se hechos. esclarezcan los hechos y con base en eso que se tomen decisiones. Pero no se requiere que la familia lo denuncie y eso es muy importante que todos lo conozcan. Frente al delito de amenazas, hay pronto que el nombre confunde mucho, o más bien lo que confunde es la comprensión jurídica de eso. Y es que uno cree que la amenaza es un delito o que se genera exclusivamente cuando una persona va por la calle y lo amenaza a uno con un mensaje o algo. La amenaza es cuando una persona intimida, hostiga, molesta. En este caso, sí se puede generar a su grupo familiar con la finalidad de generar terror y zozobra, ¿no? Sí. No es simplemente un insulto, no es simplemente algo que no tenga la magnitud de generar ese terror y esa zozobra. Pero cuando ya estamos hablando de un escenario en el que ustedes no pudieron volver a su casa, en el que pueden haber escenarios de desplazamiento forzado, y ese desplazamiento forzado que se ha entendido no solamente entre departamentos, países y demás, también se puede generar urbanamente. Entonces también es una hipótesis muy importante para que la fiscalía lo pueda revisar. No sé si usted tenga alguna duda, señor John, jurídica, que quiera que le resuelva, o ya quedamos claros. Pues yo sí tengo una duda, es que si por desplazamiento forzado habrá algún ente o las alcaldías puedan ayudarme a reubicar con mi familia en otro lado, ya sea subsidio, ya sea arriendo, ya sea lo que sea. Esa sería mi... Inicialmente, señor John, en temas de desplazamiento forzado, están atados inicialmente a dinámicas de conflicto armado. En los temas de víctimas está relacionado obviamente a que esto sea por grupos armados ilegales, obviamente por escenarios también hay unos de delincuencia común que empiezan a tener muchísima más. E inicialmente en unidad de víctimas no hay algún tipo de subsidio o de posibilidad para ser reubicado, ¿cierto? En ese contexto de desplazamiento forzado, pero sí puede llegar a haber una posibilidad adentro de la fiscalía con el programa de protección de testigos. Entonces sí sería importante que la próxima vez que usted pueda o que hable con la fiscalía que está llevando este caso, usted pueda, como entiendo que ya lo ha hecho, manifestar las graves amenazas que existen en su contra y que en ese marco usted pueda aspirar a que la fiscalía le dé protección dentro del marco de protección de testigos y muchas veces eso implica la posibilidad de que la fiscalía los pueda reubicar en otro lado. Okay. Mi mensaje final para todas las personas que nos van a ver es entender que muchas veces estas indignaciones por acusaciones que pueden ser verdaderas o que pueden ser falsas pueden terminar afectándolos legalmente de una manera muy fuerte, porque como lo decíamos a lo largo del capítulo, no existe ninguna justificación legal salvo las que mencionamos de la legítima defensa para yo agredir, para yo afectar, para yo dañar a otra persona supuestamente bajo el argumento de que cometió un delito. Es muy importante que todos sepamos que, por ejemplo, si estamos en el marco en el que detenemos a una persona en el momento en el que está cometiendo un delito, en momentos posteriores, la posibilidad legal o lo que tenemos que hacer es ponerlo en disposición de las autoridades, entregarlo a las autoridades para que las autoridades sigan con las cosas que tienen que hacer con los procedimientos legales, no solamente para que a esa persona se le respeten sus derechos, sino para que ustedes no terminen afectando su vida, su libertad por un proceso penal, por
dañar, por agredir o por matar a una persona con base en una acusación que no tiene un respaldo legal, que no tiene unas pruebas legales, y realmente las personas que tienen la posibilidad o la competencia para hacer estos juicios son la fiscalía y los jueces. Entiendo que hay una gran frustración con la justicia, con sus tiempos, con sus demoras, con la impunidad, pero no podemos bajo ese argumento nosotros creernos justicieros, porque muchas veces le estamos quitando las posibilidades a las personas o defenderse legalmente, o incluso podemos estar condenando a muerte a una persona inocente. Y eso es un mensaje muy importante que tenemos que dar. Señor John, ¿usted quiere dar un mensaje final? Sí, claro, mi mensaje final es que la justicia, como ya lo hemos hablado acá, no se puede tomar por sus propias manos y que esto se llega a esclarecer lo más pronto posible, ¿sí? Como bien mencionaba acá, o sea, están dispuestos a que si hay una denuncia en contra de mi hijo, se lleve el proceso legal que los entes de investigación quieran hacer, porque pues esto se debe esclarecer. Está el nombre de mi hijo y está el nombre de mi familia en juego solo por una infuria, una calumnia, una incitación a riñas. Esto no puede cobrar vidas. La reflexión es para que todos tengamos conciencias y nos tomemos un poquito el trabajo de averiguar por qué un posible linchamiento, ¿sí? Porque hoy ya no estaríamos hablando de una seriedad, sino de una posible muerte. Entonces, mi mensaje es este, o sea, no obremos por la infuria, por la calumnia, ni dejémonos llevar por el rencor. Como padre del menor, que aún no hay pruebas contundentes, y si los hubieran, estoy dispuesto a corroborar con todas esas pruebas que sean necesarias para que esto llegue a un punto y que por último las autoridades, todos los lentes, la Fiscalía, la SIJIN, la Policía de Infancia y Adolescencia, todos los lentes de investigación averigüen y lleven este tema a lo más profundo. Es lo que yo, como padre, le hago esta reflexión a toda la comunidad. Bueno, y si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, vamos para eso. Vamos para eso. En Vamos Pa' Eso somos profundamente respetuosos de la presunción de inocencia y entendemos que esta solo puede ser refutada por un juez de la República. También consideramos que las personas que asisten a este podcast en la gran mayoría de los casos están ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión, materializada en su derecho al escrache, que no es otra cosa que poder denunciar públicamente en el marco de la imparcialidad, de la veracidad, del no hostigamiento virtual ni físico, y naturalmente al no revelar datos personales que puedan individualizar e identificar a estas personas, cumplimos con los requisitos constitucionales del escrache. Es por eso que hacemos estos capítulos y es por eso que somos cumplidores de la ley y de la Constitución.